tú, ¿no tienes padre? Un tal abuelo ha venido, lo hubieras avisado antes. Quizás no te hubiéramos pegado tanto. Ja, ja, ja. La voz del sargento Baranov, áspera y llena de desprecio, resonó en el aire helado como un cuchillo mellado. Iván Petrovich Orlov, de pie junto a la puerta del puesto de control, se quedó inmóvil. Su viejo y maltrecho Niva resopló y se caló, como compartiendo la indignación de su dueño. Pero Iván ni siquiera lo notó. Toda su atención estaba fija en la escena que se desarrollaba a pocos metros de él, a la entrada de la sala de visitas. Su hijo menor, Misha, estaba de pie con la cabeza gacha, con un uniforme militar holgado y de talla equivocada. En su mejilla pálida se extendía un feo moretón, casi violeta sobre el fondo de su piel blanca, y su labio roto estaba hinchado. Pero lo peor de todo eran sus ojos, vacíos, sin vida. Iván había visto tales ojos antes, hace mucho tiempo en las montañas de Afganistán, en muchachos muy jóvenes que habían mirado a la muerte a la cara y habían perdido algo para siempre. El corazón del viejo, al parecer, se detuvo un instante y luego se precipitó hacia un abismo helado. Había llegado a esta unidad olvidada de Dios cerca de Archangelsk, sacudiéndose casi un día en su viejo coche, para traerle comida casera a su hijo menor y simplemente verlo. Misha, su hijo tardío, el más joven de 3 hermanos, tranquilo, un poco torpe, siempre con la cabeza en las nubes. Iván se preocupaba por cómo él, un chico de casa, soportaría el duro servicio militar en el norte. Resultó que sus peores temores eran nada en comparación con la realidad. El sargento Baranov, un tipo bajito y corpulento con ojos descarados y huidizos, empujó a Misha por el hombro. ¿Por qué no dices nada, novato? ¿Te has tragado la lengua? ¿Quieres quejarte a tu abuelo? Venga, cuéntale cómo te estamos educando aquí. Varios otros soldados que estaban cerca se rieron a carcajadas. Su risa estaba impregnada de crueldad y de una sensación de total impunidad. Miraron a Iván Petrovich, un anciano con un abrigo acolchado gastado y botas gastadas, con un rostro curtido y surcado de arrugas, como si fuera un 0 a la izquierda. Solo otro viejo de pueblo que había venido a visitar a su inútil hijo. Misha se estremeció pero no levantó la cabeza. Tenía miedo de encontrarse con la mirada de su padre. Miedo de que su padre viera en sus ojos todo el horror y la humillación por los que pasaba cada día. «A ver, Baranov», dijo uno de los que se reían, un cabo con una mueca torcida. «¿Quizás le pedimos al abuelo que nos dé algo para cigarrillos? Porque tu hijo nos debe por encubrir sus meteduras de pata». Baranov sonrió mostrando unos dientes desiguales y amarillos. «Excelente idea. Oye, abuelo, tu retoño anda por aquí como una mosca somnolienta. Por su culpa, toda la compañía sufre. Así que, si quieres que termine su servicio en paz, tienes que mostrar, por así decirlo, gratitud material. ¿Entiendes?» Iván Petrovich guardó silencio. Sus manos, apoyadas en el volante, se apretaron tanto que los nudillos se pusieron blancos. Toda su vida había trabajado con las manos. Primero en la fábrica, luego, después del colapso de la Unión Soviética, en el bosque. Sus manos eran ásperas, cubiertas de callos y cicatrices. Un mapa de una vida dura y honesta. Nunca se había doblegado ante nadie y les había enseñado eso a sus hijos. Y ahora, unos mocosos, apenas olfateando el polvo, humillaban a su hijo y le extorsionaban dinero a él. Un anciano abrió lentamente la puerta del coche. Sus movimientos eran lentos, incluso un poco torpes por el largo viaje y la edad, pero en ellos se sentía una fuerza oculta e inquebrantable. Se acercó al grupo de soldados. Su mirada, normalmente tranquila y un poco cansada, se volvió pesada como el granito. Miró no a Baranov, sino directamente a los ojos de su hijo. «Misha». La voz era ronca, pero firme. Misha finalmente levantó la cabeza. En sus ojos había lágrimas de desesperación y vergüenza. «Papá, perdona». «Cállate», lo interrumpió Baranov. «¿Con quién hablas? Con tu abuelo luego te vas a moquear en la cabaña. Aquí no eres nadie. ¿Entendido?»
En ese momento, junto a ellos, bostezando perezosamente, pasó un joven teniente, comandante de pelotón. Echó un vistazo rápido a lo que sucedía, vio al anciano, al soldado raso lloroso y al sargento descarado, y simplemente pasó de largo, fingiendo no darse cuenta de nada. No quería problemas, discusiones, quejas, un dolor de cabeza extra. Era más fácil fingir que no pasaba nada. Esa mirada de indiferencia fue la gota que colmó el vaso para Iván Petrovich. No fue la burla de Baranov, ni el moratón en la cara de su hijo, sino precisamente ese silencio cobarde e indiferente del oficial, que debería haber protegido a sus soldados. El viejo volvió la mirada hacia Baranov. En lo profundo de sus ojos azules descoloridos, por un instante, brilló un fuego helado, de esos que helaban la sangre de los soldados veteranos en las montañas. «¿Cómo te apellidas, sargento?», preguntó en voz baja. Baranov sonrió descaradamente. «¿Y a ti qué te importa, abuelo? ¿Has decidido recordarme? Baranov es mi apellido, sargento Baranov. ¿Satisfecho? Ahora piérdete. La hora de visitas casi ha terminado, y dile a tu hijo que piense mejor, con la cabeza, o la próxima vez no se librará con un solo moratón». Iván Petrovich no respondió. No discutió, no amenazó. Simplemente se dio la vuelta, caminó lentamente hasta su viejo Niva y se puso al volante. Ni siquiera miró a Misha, quien lo seguía con una desesperación muda. Ahora su hijo no necesitaba palabras de consuelo, ahora necesitaba retribución. El coche arrancó con dificultad. Al girar, Iván miró por última vez por el espejo retrovisor. Lo recordaba todo. La cara de Baranov, sus galones, la cara del teniente indiferente, el número de la unidad en la puerta. Lo recordaba como una vez había recordado los senderos en los desfiladeros y la ubicación de los puestos enemigos, imborrable. Después de alejarse un par de kilómetros del puesto de control, se detuvo en el arcén de la carretera nevada. Alrededor solo había un bosque blanco y silencioso y el aullido del viento. Sacó de la guantera un viejo teléfono de botones que sus hijos le habían comprado hacía unos años, diciendo que era indestructible. Sus dedos, acostumbrados al hacha y la motosierra, temblaban ligeramente por la ira contenida. Pulsó y mantuvo pulsado el botón de marcación rápida 1. Después de 2 tonos, una voz clara y autoritaria sonó en el auricular. «Dime, padre, ¿ha pasado algo?» «Andrei». La voz de Iván Petrovich era sorda, como si viniera de un profundo sótano. «Soy yo, padre. Tu voz es extraña. ¿Estás enfermo? ¿Le pasa algo a mamá?» En la voz del hijo mayor, Andrei, se notó una preocupación genuina. El general de división Andrei Ivanovich Orlov, jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor del Distrito Militar Occidental, podía manejar miles de hombres y operaciones complejas, pero la voz de su padre siempre había sido algo especial para él. «Estoy bien», dijo Iván en un tono uniforme y sin vida. «Estoy en la unidad de Misha». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Andrei se dio cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. Su padre nunca le llamaba por nimiedades, especialmente en horas de trabajo. «¿Qué le pasa a Misha?» Iván Petrovich cerró los ojos por un instante. Ante él volvió a aparecer el rostro de su hijo menor con el moratón violeta. «Tiene un moratón en la cara y el labio roto». De nuevo el silencio, pero esta vez era diferente, pesado, resonante, como el aire antes de una tormenta. Andrei no hizo más preguntas. Lo entendió todo. «Dicta el número de la unidad y las coordenadas». Iván dictó. «Bien». La voz del general se volvió de acero. «Llama a Pavel. Dile lo mismo. Y tú, padre, busca un hotel o simplemente quédate en el coche. No te vayas a ningún lado. Estaremos allí pronto». «Andrei, no hay necesidad». «Padre», lo interrumpió Andrei, y en su voz resonaron notas que hacían que los coroneles se cuadraran. «Han tocado a nuestro hermano. Te han humillado a ti. Eso no sucederá. Solo espera». La llamada se cortó. Iván, sin dudarlo, pulsó el botón 2. La respuesta fue casi instantánea. Un corto y brusco «sí». «Pasha, soy tu padre». «Papá, ¿dónde estás? ¿Qué ruido es ese?»
Su segundo hijo, el coronel Pavel Ivanovich Orlov, comandante de una brigada de fuerzas especiales de las VDB, estaba en ejercicios. De fondo se oían disparos y explosiones. «Estoy en la unidad de Misha, lo están golpeando aquí». Pavel no dijo una palabra. Se hizo un silencio total en el auricular por un momento. Al parecer, se había alejado de la fuente de ruido y luego se oyó su voz, baja y por eso aún más aterradora. «¿Quién?» «El sargento Baranov». «Entendido», espetó Pavel brevemente. «¿Andrei llamó?» «Sí, salgo volando. Estaré allí en 3 o 4 horas. Dile a Andrei que los retenga para mí». El teléfono se apagó. Iván Petrovich se recostó en el asiento y cerró los ojos. Una calma helada lo envolvió. Había hecho todo lo que pudo. Había despertado a sus águilas. Ahora solo quedaba esperar. El viento aullaba cada vez más furiosamente fuera de la ventana, balanceando las ramas desnudas de los árboles. Cantaba como un requiem por la carrera, y quizás por la libertad, de aquellos que se atrevieron a ofender al hijo menor del viejo águila. El infierno descendía a la tierra, y su nombre era la familia Orlov. En el despacho del jefe del Departamento de Operaciones del Cuartel General del Distrito Militar Occidental, la temperatura parecía haber descendido 10 grados. El general de división Andrei Orlov colgó el teléfono. Su rostro, normalmente tranquilo y concentrado, se había convertido en una máscara de mármol frío. El ayudante, un joven capitán que había entrado con un informe, se detuvo en el umbral, sintiendo una ola de furia helada que emanaba del general. «En posición de descanso, capitán. Salga». La voz de Andrei era baja, pero resonaba con metal. El capitán salió disparado de la oficina, cerrando la puerta con fuerza. Andrei se acercó a un enorme mapa que ocupaba toda la pared. Encontró la región de Arkangelsk. Luego un pequeño y discreto icono que marcaba la misma unidad de infantería motorizada. Lo miró durante unos segundos y sus ojos se entrecerraron. Luego regresó al escritorio y apretó un botón del selector. «Comuníqueme con el jefe de la Policía Militar del distrito. Inmediatamente. General Teniente Sokolov. Personalmente». 10 segundos después, una voz enérgica sonó en el altavoz. «Andrei Ivanovich, saludos. ¿A qué debo el honor?» «Nikolai Petrovich. Buenos días». El tono de Orlov era engañosamente uniforme. «Tengo un trabajo urgente para usted. Necesito su mejor grupo de investigación y operaciones y un destacamento de fuerzas especiales de la Policía Militar. Equipo de combate completo». Al otro lado de la línea hubo confusión. «Andrei, ¿qué pasó? ¿Maniobras? ¿Terroristas?» «Peor», replicó Orlov. «Acoso. En una forma especialmente cínica. Unidad número...». Nombró el número cerca de Arkangelsk. «Mi hermano menor sirve allí. Soldado raso Orlov. Hoy mi padre vino a visitarlo. Insultaron a mi padre, golpearon a mi hermano». El teniente general Sokolov suspiró ruidosamente al otro lado de la línea. Conocía a la familia Orlov, sabía quién era su padre, aunque no era costumbre hablar de ello en voz alta, y entendía perfectamente lo que significaba «insultaron a mi padre». «Entendido». La voz de Sokolov se volvió seria. «El grupo estará listo en 20 minutos. Las fuerzas especiales ya están en alerta. 2 helicópteros Mi-8 a su disposición. ¿A dónde volar? Las coordenadas las enviaré. Su tarea es acordonar completamente la unidad. Ni un ratón debe escabullirse. Ni una sola llamada telefónica debe salir del perímetro. Silenciar todos los medios de comunicación. Poner bajo estricto control a todos los oficiales, desde el comandante de la unidad hasta el último teniente, pero no arrestar a nadie, hasta mi llegada. Así se hará, Andrei Ivanovich. ¿Alguien más vendrá?» «Sí, mi hermano, el coronel Orlov con su gente. Tendrán su propio transporte. Llegará antes que usted. Tiene carta blanca. Sus órdenes deben ser obedecidas como si fueran mías». «Entendido», repitió Sokolov. Ahora se dio cuenta por completo de la magnitud de la catástrofe que se cernía sobre la desafortunada unidad.
el general Orlov y su hermano, el legendario comandante de las Fuerzas Especiales de las VV. Esto no era una investigación, era una operación punitiva. Mientras tanto, a cientos de kilómetros del cuartel general, en un campo de tiro nevado, el coronel Pavel Orlov ya estaba en acción. Después de cortar la conversación con su padre, llamó a su adjunto, un teniente coronel con un rostro curtido y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Gromov, los ejercicios han terminado. Alerta. Combate. El teniente coronel ni siquiera parpadeó. Estaba acostumbrado a las órdenes repentinas de su comandante. ¿Cuál es la tarea, comandante? Forma un grupo de asalto. 20 de los mejores combatientes. Armamento completo. Llevar consigo equipo especial para detenciones. En 15 minutos en la pista de aterrizaje. 2 cocodrilos y un Mi-8 ya están en el aire. Vienen hacia nosotros. A los cocodrilos en las VDV se les llamaba a los helicópteros de ataque Mi-24. Su aparición sobre una unidad de infantería motorizada ordinaria equivalía a la aparición de arcángeles con espadas de fuego. «Entendido», respondió Gromov brevemente, y dándose la vuelta, gritó órdenes por toda la pista, lo que hizo que los combatientes, congelados por el frío, se pusieran en movimiento a una velocidad asombrosa. Pavel se dirigió a la tienda de mando, contactando con la base aérea sobre la marcha. Vuelo 305. Soy el coronel Orlov. Cambiad de rumbo. Envío coordenadas cifradas. Tiempo estimado de llegada al objetivo. Coronel, unas 2 horas y media no menos. Sonó la voz del piloto en el auricular. Tenéis 2 horas. Id a toda velocidad. Habrá suficiente combustible. Pavel colgó la llamada y entró en la tienda. Se quitó el casco, se pasó la mano por el pelo corto. Su rostro, normalmente impenetrable, se contrajo en una mueca de furia. Se imaginó a Misha, su hermano menor, a quien él mismo había enseñado a pelear, pero que siempre había preferido los libros a los puños. Se imaginó cómo un imbécil cualquiera con galones de sargento lo golpeaba en la cara. Y luego se imaginó a su padre, un anciano que había pasado por Afganistán, que había soportado sobre sus hombros tanto que habría bastado para 10, y que ahora estaba humillado ante unos mocosos. Apretó los puños. Hoy alguien se arrepentirá mucho de haber nacido. Él, Pavel Orlov, personalmente les arrancaría las piernas y se las metería donde les correspondía. Y en la unidad cerca de Arkangelsk, la vida seguía su curso. El sargento Baranov y sus amigos estaban sentados en la zona de fumadores, discutiendo la visita del abuelo. ¿Visteis la cara de ese viejo?, carcajeaba Baranov, soltando anillos de humo. Casi llora, y el pequeño Orlov se hizo pis encima. Sí, una familia de sufridores, asintió el cabo. Habrá que educarlo otra vez por la noche, para que no se le ocurra quejarse a su padre. No sabían aún que la noche para ellos nunca llegaría. Al menos, la noche que esperaban. En su lugar, se avecinaba una larga noche polar. El primero en notar que algo andaba mal fue el oficial de guardia de la unidad. Al principio todas sus comunicaciones con el mundo exterior fallaron, tanto el teléfono fijo como el móvil. Lo atribuyó a los problemas habituales del norte, y luego escuchó un sonido. Un zumbido bajo y creciente que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Un zumbido que hacía que uno instintivamente encogiera la cabeza entre los hombros. Salió corriendo al porche. Sobre la plaza de armas, contra el cielo bajo y plomizo, se acercaban a la pista 3 helicópteros. 2 Mi-24 depredadores, parecidos a libélulas gigantes, y un Mi-8 de transporte. Volaban tan bajo que el torbellino de nieve levantado por sus hélices cegó al oficial de guardia. Por las puertas abiertas del Mi-8, antes incluso de que el tren de aterrizaje tocara el suelo, se descolgaron por las cuerdas hombres vestidos de negro, con cascos y viseras, armados hasta los dientes. Se movían rápida y coordinadamente, sin una sola palabra, como una máquina de muerte bien engrasada. En cuestión de segundos, acordonaron el edificio del cuartel general, los barracones, y tomaron el control de todas las entradas y salidas. Las puertas del Mi-8 se abrieron por completo, y el coronel Pavel Orlov saltó a la plaza de armas.
Llevaba el mismo uniforme de campaña que en los ejercicios, pero la expresión de su rostro habría hecho que incluso el matón más desalmado se quedara helado. Al mismo tiempo, la puerta del puesto de control, por donde había salido el viejo coche de Iván Petrovich hacía apenas un par de horas, fue derribada. 2 vehículos blindados Lynx de la policía militar y varios camiones con soldados irrumpieron en el territorio de la unidad, bloqueando la salida. Del Lynx principal salió el alto teniente general Sokolov. Dirigió una mirada al aturdido jefe de la guardia y les dijo a sus hombres: «Todos en armas. Nadie sale». Soldados y oficiales aterrorizados empezaron a salir corriendo de los barracones. Nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Ejercicios? ¿Un ataque? El sargento Baranov, que salió de la zona de fumadores, vio a los hombres de negro y los helicópteros, y su sonrisa descarada se borró de su rostro. Sintió un miedo animal y pegajoso. Mientras tanto, el coronel Pavel Orlov ya había entrado en el edificio del cuartel general. La puerta del despacho del comandante de la unidad, un teniente coronel, la abrió de una patada. El teniente coronel, asustado, se levantó de un salto intentando decir algo. «¿Quién es usted? ¿Qué pasa aquí?» Pavel se acercó a él y, en voz baja, casi íntimamente preguntó: «Soldado Orlov Mikhail Ivanovich, ¿en qué compañía está?» El teniente coronel tragó saliva convulsivamente. No tenía ni idea de quién era. Cientos de soldados. Yo no lo sé. Pavel lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo como a un gatito. Tienes 30 segundos para averiguarlo, o destrozaré tu cuartel general ladrillo a ladrillo, contigo dentro. 20 segundos después, el teniente coronel, tartamudeando, ya lo sabía todo: la compañía, el pelotón y el apellido del comandante. Tercera compañía, primer pelotón. Excelente. Pavel lo tiró a un lado. Ordenen formación general. En la plaza de armas. Toda la unidad. Uniforme número 1. De campaña con equipo completo. 5 minutos para ejecutarlo. Quien no lo logre, correrá hasta morir. Se dio la vuelta y salió. En la plaza de armas ya habían aterrizado otros 2 Mi-8. De ellos bajaban investigadores y operativos de la policía militar. Sobre la unidad se cernía la oscuridad. El día del juicio había comenzado. La plaza de armas se convirtió en un hormiguero en 5 minutos. Soldados asustados y oficiales desconcertados, maldiciendo y empujándose, intentaban cumplir lo más rápido posible la orden del coronel aparecido de la nada. Gritos, alboroto, el ruido de las armas, todo se mezclaba en una cacofonía caótica. Especialmente los veteranos como Baranov estaban en pánico. Sentían en sus entrañas que algo extraordinario estaba sucediendo, y que ese algo estaba directamente relacionado con ellos. «Más rápido, bestias, muévanse», gritaba Baranov a sus jóvenes, intentando disimular su propio miedo con la agitación. «Por culpa de ustedes, idiotas, nos castigarán a todos». Pero su rugido amenazante ahora sonaba patético e inconvencible. La autoridad, construida sobre el miedo y los puños, se desmoronaba ante una fuerza organizada y real. Exactamente 5 minutos después, toda la unidad, con excepción de la guardia y el turno de servicio, estaba en la plaza de armas. Los soldados, con el equipo completo, con fusiles automáticos y petates, respiraban pesadamente en el frío. Los oficiales formaban un grupo aparte, pálidos y desconcertados. El comandante de la unidad, un teniente coronel, estaba al frente de todos, tratando de poner una expresión de seguridad en su rostro, pero sus rodillas temblorosas lo delataban. Alrededor de la plaza, con las piernas abiertas y los fusiles automáticos listos, estaban los soldados de las fuerzas especiales de las VDV y la policía militar. Sus rostros inmóviles, ocultos tras viseras oscuras, no auguraban nada bueno. 2 Mi-24 seguían en el aire, bajos y amenazantes, como 2 buitres esperando a su presa. En ese momento se escuchó un nuevo sonido, más potente, un estruendo. Otro helicóptero, el más grande, un Mi-8 MPR-1, un helicóptero perturbador que silenciaba todas las comunicaciones en la zona, aterrizaba en la plaza de armas, pero ahora servía de transporte personal.
Cuando las hélices redujeron la velocidad y la puerta se abrió, el general de división Andrei Orlov descendió a la Plaza Nevada. Llevaba su uniforme de gala, sobre el cual iba un capote de general. Las estrellas doradas de sus hombreras brillaban incluso bajo la tenue luz del día polar. Detrás de él, como sombras, le seguían el jefe de la policía militar, el teniente general Sokolov y varios oficiales superiores de investigación. Andrei, con paso lento y seguro, recorrió la formación congelada. Su mirada se deslizaba por los rostros de los soldados, fría y penetrante como el viento polar. No buscaba a nadie en particular. Evaluaba el panorama general. Miedo, confusión, y en algún lugar profundo de la formación, una descarada insolencia reprimida. El comandante de la unidad, al ver al general, se apresuró hacia él. Camarada general de división. Comandante de la unidad militar. Andrei levantó la mano deteniéndolo a mitad de palabra. Ni siquiera lo miró. «Cállate», espetó con voz helada. Se detuvo en el centro de la plaza de armas. Su hermano Pavel se acercó y se puso a su lado. Dos hermanos. Uno alto, esbelto, la personificación del poder y la estrategia del cuartel general. El otro un poco más bajo, pero más ancho de hombros, la encarnación de la furia y la fuerza en combate. Juntos representaban una fuerza ineludible. Andrei finalmente se volvió hacia el comandante de la unidad. «Teniente coronel, ¿en su unidad sirve el soldado Orlov Mikhail Ivanovich?» «Exacto, camarada general de división», informó el teniente coronel. «¿Está en formación ahora mismo?» «Exacto». Andrei giró lentamente la cabeza hacia su hermano. Pavel asintió y caminó a lo largo de las filas de la tercera compañía. Caminó lentamente, mirando cada rostro. Los soldados, sin poder soportar su mirada, bajaban los ojos. Encontró a Misha casi de inmediato. Estaba de pie, encogido de hombros, tratando de pasar lo más desapercibido posible. El moratón en su mejilla se había vuelto aún más oscuro. Pavel se detuvo frente a él. Toda la unidad, conteniendo la respiración, observaba la escena. «Misha», dijo Pavel en voz baja. El hermano menor lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pasha». Pavel le puso una mano en el hombro y lo apretó ligeramente. «Todo está bien, hermanito. Estamos aquí». Luego se dio la vuelta y miró directamente al sargento Baranov, que estaba en la misma fila. Baranov sintió que sus piernas se convertían en algodón. Entendió que era el final. Pavel regresó junto a su hermano. «Aquí está», dijo señalando a Misha. «¿Y aquí?» Su voz se volvió más dura y señaló directamente a Baranov. «Ese sargento». Andrei dirigió lentamente su mirada al tembloroso Baranov. «Comandante de la tercera compañía», rugió. De la fila de oficiales salió corriendo un capitán. «Yo». Su sargento golpea a los soldados. Su comandante de pelotón. Andrei miró al teniente que Iván había recordado en el puesto de control. Hace como que no se da cuenta de nada. ¿Y usted, capitán, a qué se dedica? ¿A escribir informes? Yo, camarada general de división, yo no sabía. ¿No sabía? La voz de Andrei retumbó sobre la plaza de armas como un trueno. Eso es lo único que sabe hacer. No saber. No saber que en su compañía hay ilegalidad. No saber que sus soldados andan golpeados. No saber que el honor del soldado ruso está pisoteado por gente como él. Andrei señaló con el dedo a Baranov. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada toda la formación. Hoy vino aquí un anciano, un padre, el padre de este soldado, señaló a Misha. Sus guerreros... Escupió la palabra como una maldición. Lo insultaron, lo llamaron abuelo, le extorsionaron dinero, humillaron a un hombre que... Andrei se calló un instante conteniendo la ira.
Humillaron a un anciano que vino a ver a su hijo. Se acercó al comandante de la unidad. Y usted, teniente coronel, no es un comandante. Es el dueño de una granja de cerdos, y aún así, los cerdos viven mejor con un buen dueño que sus soldados. Hoy su carrera en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ha terminado. Teniente general, se dirigió a Sokolov. Remuévanlo de su cargo, bajo arresto, prisión preventiva. 2 soldados de la policía militar dieron un paso adelante, tomaron al teniente coronel, que se había desmayado, por los brazos y se lo llevaron. Lo mismo con el comandante de la compañía y el comandante del pelotón, ordenó Andrei. Los oficiales sufrieron la misma suerte. En la formación se hizo un silencio sepulcral, solo interrumpido por el aullido del viento y el zumbido de las hélices de los helicópteros. Ahora Andrei se dirigió a los soldados. Ahora haré una pregunta y les daré una oportunidad. ¿Quién más, además del sargento Baranov, participó en la paliza y humillación del soldado Orlov? ¿Quién vio y guardó silencio? ¿Quién lo encubrió? Un paso al frente. La formación no se movió. Todos guardaron silencio, temiendo delatarse a sí mismos o a sus compañeros. Bien. En los labios de Andrei apareció una sonrisa fría. Han tomado su decisión. Se volvió hacia Pavel. Hermanos, son tuyos. Pavel asintió. Se acercó a Baranov, que ya no estaba de pie, sino que prácticamente colgaba de los soldados vecinos. ¡Apellido!, rugió Pavel. Baranov, balbuceó el sargento. ¿Golpeaste a mi hermano? No, yo... Es solo una relación no reglamentaria. Educación. Pavel sonrió. Una sonrisa terrible, malvada. ¿Educación, dices? Bueno, ahora te reeducaré. Hizo una señal a sus hombres. 2 comandos sacaron a Baranov de la formación. Y ahora Pavel se dirigió a los demás. Para los que no entendieron, el general les dio una oportunidad. Yo no doy oportunidades. Tienen 10 segundos para decir los nombres de todos los que estaban con él. 10, 9... No había llegado a 7 cuando se escucharon los primeros gritos de la formación. El cabo Petrov, él también golpeó. El soldado Sidorov, él les quitaba dinero a los jóvenes. Todos participaron en esto. Toda su compañía. La formación zumbó como una colmena perturbada. El miedo a las fuerzas especiales resultó ser más fuerte que la responsabilidad mutua. Los soldados, a quienes se había mantenido aterrorizados durante meses, comenzaron a gritar los nombres de sus verdugos. «Arrestad a todos los que señalen», ordenó Pavel a sus hombres. Los comandos comenzaron a sacar a un soldado tras otro de la formación. Baranov y sus compinches más cercanos fueron arrojados boca abajo en la nieve, con las manos esposadas a la espalda. Las bridas de plástico se cerraron en sus muñecas. Andrei Orlov observaba todo con un rostro impenetrable. Esto era solo el principio. Se acercó al investigador. Comiencen un interrogatorio total de todos. Desde el soldado raso hasta el último suboficial. Necesito el panorama completo. No solo sobre mi hermano, sino sobre todos los casos de acoso, extorsión, robo. Pongan patas arriba esta unidad. Saquen toda la porquería de ellos. El investigador asintió. Así se hará, camarada general. Andrei volvió a mirar a su hermano menor, a quien Pavel ya había sacado de la formación y abrazado. En los ojos del general brilló por un instante el dolor. No pudo protegerlo, pero juró que quienes lo hicieron pagarían un precio que ni siquiera podían imaginar. El castigo acababa de comenzar. Por delante, una larga y minuciosa limpieza. La noche cayó sobre la unidad militar, pero nadie dormía. La plaza de armas estaba iluminada por potentes reflectores instalados en los vehículos blindados. Los soldados permanecían en formación, a excepción de aquellos a quienes llevaban a interrogatorios. Se les permitía sentarse periódicamente en sus petates, pero no había ni rastro del calor de los barracones. Era parte del castigo colectivo por el silencio y la complicidad. El cuartel general de la unidad se había convertido en un gigantesco departamento de investigación. En cada despacho se sentaban investigadores de la fiscalía y la policía militar, interrogando a una persona tras otra.
Gritos, lágrimas, súplicas de piedad se mezclaban con las voces frías y monótonas de los investigadores. La atmósfera de miedo e inevitabilidad de la retribución era casi palpable. El general de división Andrei Orlov se instaló en el despacho del ahora excomandante de la unidad. No participó en los interrogatorios, se limitó a coordinar. Delante de él, sobre la mesa, yacían el esquema de la unidad, las listas de personal, la documentación. Él, como un cirujano, se preparaba para una compleja operación para extirpar un tumor canceroso. El coronel Pavel Orlov se ocupaba de otra cosa. Él personalmente conversaba con el sargento Baranov y sus cómplices más cercanos en uno de los almacenes vacíos. La conversación no era para el registro. Sin violencia física, Pavel era un profesional, pero con tal presión psicológica que los hombres adultos y descarados lloraban como niños y revelaban todo lo que sabían, e incluso más. Se delataban unos a otros, contando episodios olvidados hace mucho tiempo. ¿Quién golpeó a quién? ¿Cuándo y a quién le quitaron dinero o paquetes de casa? Misha estaba sentado en un coche cálido, perteneciente al cuartel general del distrito. Pavel le había ordenado que se quedara allí, cubriéndolo con su capote de general. A su lado estaba sentado un psicólogo militar, pero Misha no hablaba. El shock de lo sucedido era demasiado grande. Miraba la plaza iluminada, a sus hermanos, que habían puesto patas arriba todo su infierno, y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Para medianoche, los primeros contornos de un cuadro feo comenzaron a emerger. Lo que comenzó como un caso banal de acoso, resultó ser la punta de un iceberg gigantesco. El investigador, pálido por el cansancio y la ira, entró en el despacho de Andrei. Camarada general de división, permítame informar. Informe, dijo Andrei sin apartar la vista de los papeles. La situación es mucho peor de lo que pensábamos. No son solo relaciones no reglamentarias, es un grupo criminal organizado. Baranov y varios otros sargentos y veteranos han impuesto un tributo a prácticamente todos los jóvenes soldados: dinero, productos de los paquetes, cigarrillos. A quienes se negaban a pagar o se quejaban, los golpeaban brutalmente. A su hermano lo empezaron a presionar especialmente fuerte, porque desde el principio se negó a obedecerles. Decidieron hacer de él un ejemplo para los demás. Andrei levantó la cabeza. Sus ojos eran fríos como el hielo. ¿Y los oficiales? El comandante de pelotón lo sabía. El comandante de compañía lo sospechaba. Pero prefería no intervenir mientras todo estuviera tranquilo. Ellos recibían su parte, no en dinero, sino, digamos, en la ausencia de problemas. La compañía tenía buenos resultados en las inspecciones, porque los veteranos obligaban a los jóvenes a trabajar por ellos. A todos les convenía. ¿Y después? Preguntó Andrei, sintiendo que eso no era todo. El investigador vaciló. ¿Hay algo más grave? Varios soldados, bajo presión, confesaron que los obligaban a trabajar en el almacén de combustibles y lubricantes para desviar combustible. El alférez, jefe del almacén, había organizado un esquema de robo de combustible diésel a escala industrial, y Baranov con su gente le proporcionaba mano de obra gratuita y silencio. Parte del dinero obtenido iba a sus bolsillos. Andrei se levantó lentamente. Se acercó a la ventana y miró la formación inmóvil en la plaza de armas. Ahora todo encajaba. Misha, con su agudo sentido de la justicia, heredado de su padre, muy probablemente lo había visto o había comenzado a hacer preguntas incómodas, y decidieron silenciarlo, cruelmente, de forma ejemplar, para que los demás no se atrevieran. Su paliza no fue solo sadismo. Fue un intento de ocultar un grave delito económico. «Arrestad al alférez», ordenó Andrei. «Sellad el almacén. Comiencen una auditoría completa. Llamen a los controladores financieros del distrito». «Sí, camarada general de división. Pero hay un punto más. El alférez, al parecer, no actuó solo. Demasiados volúmenes. Sin el conocimiento del mando de la unidad, esto no habría sido posible durante meses». Andrei asintió. «Así lo pensé. El teniente coronel también está implicado».
En ese momento Pavel entró en el despacho. «Andrei», dijo, «ha surgido otro tema. El almacén de alimentos. La misma historia. Los mejores productos, carne, conservas, leche condensada, se daban de baja como estropeados y se desviaban ilegalmente. Y a los soldados en el comedor les daban gachas aguadas y pescado congelado. Parece que aquí robaba toda la cúpula, desde los alféreces hasta el comandante». Los hermanos intercambiaron miradas. Habían venido a castigar a los agresores de su hermano menor y habían destapado una enorme gangrena de corrupción que carcomía la unidad desde dentro. Esto ya no era un asunto personal. Se había convertido en una cuestión de honor del uniforme. «Bien», dijo Andrei. «Entonces limpiaremos hasta los cimientos. Nadie escapará». Volvió a sentarse a la mesa y cogió el teléfono de línea directa. «Oficial de guardia del cuartel general del distrito. Necesito al jefe del servicio de intendencia y al jefe del servicio de combustible. Que los levanten de la cama. En 1 hora deben estar en comunicación conmigo. Y preparen una orden para el inicio de una inspección integral e imprevista de todos los servicios y almacenes de esta unidad, con un inventario completo». La operación de retribución se convirtió en una limpieza total. Andrei comprendió que se ganaría muchos enemigos. Un sistema de malversación así, muy probablemente, tenía protectores más arriba, a nivel del mando del ejército. Pero a él no le importaba. Se habían atrevido a tocar a su familia. Habían deshonrado al ejército al que servía, y ellos pagarían por ello. Todos y cada uno. Miró a su hermano. «Pasha, tus hombres nos seguirán haciendo falta. Parece que tendremos que quedarnos aquí». Pavel sonrió sombríamente. «Yo no tenía prisa por irme. La investigación avanzaba a toda velocidad, y con cada hora se descubrían nuevas capas de corrupción e ilegalidad. Resultó que no solo se robaba combustible y productos, se robaban materiales de construcción, piezas de repuesto para vehículos, incluso uniformes. La unidad se había convertido en un comedero personal para el mando y los alféreces relacionados con ellos. Y el acoso era simplemente una herramienta para mantener el orden en este sistema podrido. Una forma de silenciar a los descontentos y asegurar el silencio de la mayoría. Por la mañana llegaron a la unidad especialistas del distrito. Financieros, auditores, investigadores de delitos económicos. La escala de la operación superó con creces los límites de una investigación ordinaria. La noticia de que 2 hermanos, un general y un coronel, estaban atormentando personalmente a toda una unidad, ya había llegado a las más altas esferas. Alrededor del mediodía, mientras Andrei y Pavel discutían las próximas acciones, otro helicóptero aterrizó en la plaza de armas. De él salió un general coronel, subcomandante del distrito para la preparación para el combate. Una figura muy importante e influyente. Entró en la oficina donde se había instalado Andrei, sin llamar. «Andrei Ivanovich», dijo con fría cortesía. «¿Podría explicar qué está pasando aquí? Me han llamado por teléfono desde Moscú. ¿Qué tipo de linchamiento han organizado usted y su hermano aquí?» Andrei se levantó y miró tranquilamente a su superior. «Cumplo con mi deber, camarada general coronel». Destapó un esquema criminal que deshonra el buen nombre de las Fuerzas Armadas. ¿Esquema criminal?, sonrió el general. Por un moratón en la cara de tu hermano menor, Andrei, entiendo todo, los sentimientos familiares, pero no puedes comprometer a todos así. Entiendes que si esto sale a la luz, rodarán cabezas no solo aquí. Esto es una mancha para todo el distrito, para mí, para el comandante. ¿Quizás lo resolvemos en silencio? Castigaremos a los culpables, meteremos a un par de alféreces en la cárcel, destituiremos al comandante, y el resto, no sacaremos los trapos sucios a la calle. Pavel, de pie en un rincón, se tensó, listo para explotar. Pero Andrei lo detuvo con un gesto. Piotr Nikolaevich. La voz de Andrei era tranquila, pero se sentía el acero en ella. Sacar los trapos sucios es cuando un soldado robó una lata de carne enlatada. Pero lo que sucede aquí no es suciedad.
Es gangrena. Y si no se extirpa ahora, matará todo el organismo. Mi hermano no sufrió por un moratón. Casi lo matan para que no contara que aquí roban por trenes. Y no me rendiré. El coronel general se ensombreció. Orlov, te estás extralimitando. Soy tu superior directo. Te ordeno que detengas esta actividad no autorizada y entregues el caso a los investigadores habituales, y tú y tu hermano regresen a su puesto. Se hizo el silencio. Era una amenaza directa. La desobediencia a una orden de un superior en rango era un consejo de guerra. Andrei miró al general con una mirada larga y pesada. ¿De verdad quiere darme esa orden, Piotr Nikolaevich? Sí, insisto. Andrei asintió lentamente. Luego se acercó a su tableta de campaña, abrió uno de los archivos y giró la pantalla hacia el general. Entonces quizás le interese echar un vistazo a esto. En la pantalla había una vieja fotografía en blanco y negro. Un grupo de jóvenes soldados en uniforme afgano, cansados pero sonrientes. En el centro estaba sentado un joven alférez con penetrantes ojos claros. Y a su lado, abrazándolo por los hombros, estaba un joven capitán, el padre del coronel general, heroicamente caído en Afganistán. El coronel general miró fijamente la fotografía y su rostro cambió. Reconoció a su padre y luego miró fijamente el rostro del alférez. «Eso es...» «Sí», dijo Andrei en voz baja. «Ese es mi padre, Iván Petrovich Orlov. En el escuadrón lo llamaban Águila». Sacó a su padre, ya herido, de debajo del fuego. Lo arrastró a cuestas 5 kilómetros hasta que los recogió un helicóptero. Su padre murió en sus brazos. El general coronel se sentó en la silla. Había oído esa historia de los compañeros de servicio de su padre. Sobre el legendario explorador, el alférez apodado Águila, que salvó a casi todo el destacamento, pero no pudo salvar al comandante. Simplemente no sabía su nombre. Nadie lo sabía. Después de esa batalla, Águila fue propuesto para el título de héroe de la Unión Soviética, pero luego algo sucedió. La condecoración fue silenciada, y él mismo pronto se retiró del ejército y desapareció. Así que, Piotr Nikolaevich, continuó Andrei, y en su voz sonaron nuevas y duras notas. A ese mismo Águila, que salvó a su padre, ayer aquí, a las puertas de esta unidad, unos mocosos lo llamaron abuelo, lo humillaron y le extorsionaron dinero. Y a su hijo menor, mi hermano, lo golpearon casi hasta la muerte. ¿Y ahora usted me propone no sacar los trapos sucios a la calle? El coronel general guardó silencio, mirando la fotografía. Todo su orgullo, toda su arrogancia de mando se habían desvanecido. Ante él no había solo una historia de acoso, sino una historia de honor profanado, del honor de su propio padre. No lo sabía, susurró. Ahora lo sabe, replicó Andrei. Así que espero sus órdenes, camarada coronel general. El coronel general se levantó lentamente, miró a Andrei, luego a Pavel. En su mirada había algo nuevo, respeto mezclado con vergüenza. No habrá órdenes, dijo con voz apagada. Hagan lo que deban. Si necesitan ayuda, cualquier tipo de ayuda, llámenme. Personalmente, yo los cubriré por mi parte. Y dígale a su padre que le agradezco. Se dio la vuelta y sin decir una palabra más, salió de la oficina. Pavel miró a su hermano. Un movimiento fuerte. Andrei apagó la tableta. No es un movimiento, Pasha. Es nuestra familia. Ahora nadie podía detenerlos. La leyenda de su padre se alzaba invisible pero poderosamente a sus espaldas, dándoles derecho a cualquier juicio, incluso el más duro. Y estaban decididos a llevar ese juicio hasta el final. Tras la partida del coronel general, la investigación adquirió una magnitud sin precedentes. Ahora, los hermanos Orlov contaban con la colaboración de todos. La cúpula del distrito, al comprender cuyos intereses se veían afectados, les concedió carta blanca. Cualquier petición se cumplía al instante. Cualquier obstáculo burocrático se eliminaba con una sola llamada. El sistema podrido, al sentir la amenaza, comenzó a devorarse a sí mismo. Los oficiales y alféreces arrestados, al comprender que no tendrían protección,
Empezaron a testificar unos contra otros, intentando negociar una pena menor. En los días siguientes se destapó toda la cadena criminal. Resultó que el comandante de la unidad era solo un pequeño engranaje. Los hilos se extendían más arriba, a ciertos oficiales del cuartel general del ejército, responsables del suministro. Ellos eran quienes encubrían los robos, recibiendo su parte. Pronto, un grupo especial de investigación de la Fiscalía Militar Principal de Moscú llegó a Arkangelsk. Comenzaron nuevos arrestos, ya a un nivel superior. El caso de acoso en una unidad específica se convirtió en el mayor escándalo de corrupción en el distrito en los últimos 10 años. Los periódicos y canales de televisión zumbaban. Generales hermanos ponen orden. La ira de los hijos de un héroe legendario. Los titulares estaban llenos de frases rimbombantes. La familia Orlov se hizo famosa en todo el país de la noche a la mañana. Mientras tanto, en la propia unidad se estaba llevando a cabo una limpieza total. Todo el personal de oficiales y alféreces fue destituido. En su lugar se enviaron temporalmente a los mejores oficiales de otras unidades del distrito. Llegó un nuevo comandante, un coronel duro y de principios, quien lo primero que hizo fue reunir a todos los soldados y decirles: «Olvidad todo lo que pasó antes de mí. A partir de hoy serviremos según el reglamento. Cualquier intento de humillar o ofender a un compañero será castigado con todo el rigor de la ley. En mi unidad servirá o un soldado o un criminal en la cárcel. No hay tercera opción». El sargento Baranov y su banda fueron llevados ante un tribunal militar. El proceso fue ejemplar. Teniendo en cuenta la resonancia pública y la gravedad de los hechos, las sentencias fueron severas. Baranov, como organizador, recibió 15 años de prisión en una colonia de régimen estricto. Sus cómplices de 5 a 10 años. Fueron despojados de todos sus rangos y condecoraciones. Sus padres, sentados en la sala, lloraban y se desmayaban. Era el fin de su futuro. El precio por un soldado golpeado y un anciano insultado resultó ser desproporcionadamente alto. Cuando el trabajo principal estuvo hecho, Andrei y Pavel finalmente pudieron dedicar tiempo a su hermano menor. Misha fue trasladado a un hospital en Pskov. Sus heridas físicas sanaban, pero el trauma psicológico era profundo. Los hermanos lo visitaban todos los días. No hablaban del ejército. Recordaban su infancia, bromeaban, contaban historias sobre sus familias. Simplemente estaban a su lado. Una semana después del juicio, Andrei y Pavel llegaron juntos al hospital. Misha ya se veía mucho mejor. El moratón había desaparecido y tenía un rubor en la cara. «¿Y bien, soldado, cómo estás?», sonrió Pavel. «Normal», respondió Misha en voz baja. «Gracias». «No a nosotros, gracias, sino a ti», dijo Andrei seriamente. «A ti por no rendirte, por resistir. Tú, Mishka, resultaste ser más fuerte de lo que pensábamos». Misha bajó la mirada avergonzado. «No soy fuerte, yo simplemente...» «Eres hijo de tu padre», lo interrumpió Pavel. «Y eso significa que tienes una columna vertebral dentro de ti. Simplemente no lo sabías». Andrei se sentó al borde de la cama. «Hablamos con el comandante. Te darán de baja por motivos de salud. Volverás a casa con tus padres, te reincorporarás al instituto. El ejército no es lo tuyo, y no hay nada de vergonzoso en eso. Cada uno debe estar en su lugar». Misha lo miró con sorpresa. «¿Y el servicio?» «Ya cumpliste el tuyo», dijo Andrei con firmeza. «Nos ayudaste a limpiar el ejército de una porquería que nosotros, los generales, en nuestros despachos no veíamos. Tu servicio resultó ser más importante que el de un regimiento entero. Así que regresa a casa con la cabeza bien alta». Unos días después, una vez resueltos todos los trámites, los 3 hermanos salieron por las puertas del hospital. Misha con ropa de civil, un poco pálido, pero ya no destrozado. «¿Y bien, a casa?», preguntó Andrei. «Primero tenemos que pasar por un lugar», dijo Pavel. Se subieron al Volga de servicio de Andrei y se dirigieron fuera de la ciudad.
El coche se detuvo junto a una pequeña casa de pueblo, rodeada de pinos. En la verja los esperaba su padre. Iván Petrovich había envejecido en esa semana. En su rostro habían aparecido aún más arrugas. Miraba en silencio cómo sus hijos salían del coche. Cuando vio a Misha, vivo, sano, un brillo húmedo apareció en sus ojos severos. No dijo una palabra, simplemente se acercó y abrazó al menor, fuerte, como un hombre. Luego, en silencio, abrazó a Andrei y a Pavel. «Vamos a casa», dijo con voz ronca. «Mamá ha horneado pasteles». Esa noche se sentaron a la gran mesa en la vieja casa. La madre se afanaba, sirviendo a sus hijos los mejores trozos. El padre guardaba silencio, solo de vez en cuando miraba a sus águilas. En su silencio había todo: dolor, orgullo y un amor paterno ilimitado. Cuando ya oscurecía, salieron al porche. «Gracias, padre», dijo Andrei de repente. Iván Petrovich lo miró. «¿Por qué?» «Por todo. Por enseñarnos a ser quienes somos». El anciano negó con la cabeza. «La verdadera fuerza no está en los galones», dijo en voz baja, mirando las estrellas. «Y no en la capacidad de pelear. La verdadera fuerza está en proteger a los tuyos, a la familia, a la patria, a los débiles. Si lo entienden, entonces mi vida no fue en vano». Sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. 3 hijos, un general, un coronel y un soldado raso salvado, estaban junto a él. Y en ese momento no eran temibles líderes militares ni víctimas de las circunstancias. Eran simplemente hijos de su padre, hijos de la vieja águila que les había enseñado la ley más importante de la manada: permanecer juntos, y ay de aquel que se interponga en su camino. La historia de los hermanos Orlov se convirtió en una leyenda en el ejército. Se contaba en los cuarteles y en los campos de entrenamiento, como un ejemplo de que la justicia, por dura que fuera, existía. Se convirtió en una lección para muchos comandantes, quienes comprendieron que detrás de cada soldado, incluso el más tranquilo y discreto, podía haber un muro inquebrantable. El tiempo pasó. La vida volvía a su cauce. El general de división Andrei Orlov continuó su servicio en el cuartel general. Su autoridad después de esta historia se disparó. Todos sabían: con Orlov no se juega. Es un hombre de honor que no temerá ir contra el sistema si los principios están en juego. El coronel Pavel Orlov regresó a su brigada de las VDB, donde fue recibido como un héroe. Sus hombres se sentían orgullosos de su comandante, que no solo sabía luchar, sino que también podía defender a su familia. Mikhail Orlov, dado de baja del ejército, regresó a la universidad. Lo vivido dejó una profunda huella en él, pero no lo rompió. Al contrario, se volvió más fuerte, más seguro de sí mismo. Comprendió que tenía algo que muchos no tienen: una retaguardia segura, una familia que por él estaba dispuesta a todo. Decidió seguir la carrera jurídica, para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Iván Petrovich seguía viviendo en su casa de pueblo. Rara vez hablaba de lo sucedido, pero todos en el pueblo sabían qué hijos tenía. Y cuando caminaba por la calle, la gente lo miraba con profundo respeto. No veían solo a un anciano, sino al jefe de un poderoso clan, a un patriarca cuya palabra era ley para sus hijos. Esta historia no es solo un relato de venganza. Es una historia de lazos familiares inquebrantables, de que un padre, sea quien sea, un simple trabajador o un mariscal, siempre sigue siendo un padre, y su honor es sagrado. Es una historia de hermandad, que es más fuerte que cualquier armadura, y es un recordatorio para todos los que llevan uniforme. La verdadera fuerza de un oficial no está en el poder sobre sus subordinados, sino en la responsabilidad hacia ellos. El ejército es fuerte no por las armas, sino por el espíritu de justicia, honor y camaradería. Cuando estos principios se violan, el sistema comienza a pudrirse desde dentro, pero siempre habrá quienes estén dispuestos a quemar esa podredumbre con hierro candente, incluso si para ello tienen que ir contra todos, porque detrás de ellos está lo más importante: su familia. ¿Qué opinas de esta historia?
¿Crees que los hermanos actuaron correctamente al armar tal escándalo en la unidad? ¿O fue un abuso de poder? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho saber lo que piensas. Si te ha gustado esta historia que ha tocado las fibras de tu alma, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y hacer clic en la campanita para no perderte nuevas historias, no menos emocionantes. Comparte este video con tus amigos. Quizás haga que alguien reflexione sobre cosas importantes. Tu apoyo es la mejor recompensa para nosotros y un incentivo para crear contenido aún de mayor calidad. Gracias por ver y hasta la próxima.